salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Nosotros también, hermanos, vamos a disponernos para lo que será nuestra clase en esta mañana. Llegando al final, hermanos, de aquel tema que iniciamos hace algunos domingos, que lo habíamos titulado, hermanos, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Basándonos, hermanos, ahí en la parte final del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, y considerando todavía, hermanos, el capítulo 4, el versículo 1. Y vamos a llegar el día de hoy, hermanos, vamos a llegar al final de este estudio, de esta parte de la carta a los Filipenses. Teniendo, hermanos, en mente, siempre, hermanos, teniendo en mente los preceptos que nos pone el apóstol Pablo para estar escribiendo esta carta. Viendo esa parte final, hermanos, ahí en el capítulo 4, versículo 1, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo había hablado, hermanos, haciendo un pequeño resumen de aquellas cosas que van a suceder, de aquellas cosas que van a pasar. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos, hermanos, les dije que tocaran el lugar donde están sentados? Lo pueden tocar, pueden ver, hermanos, este edificio, podemos ver las ventanas, podemos ver las puertas, podemos ver este púlpito, hermanos, que está aquí al frente. Todo lo podemos ver y lo que podemos tocar, todo lo podemos ver. Podemos ver, hermanos, tal vez el auto en que vinimos a reunirnos el día de hoy. Podemos ver nuestra casa. Podemos ver todas esas cosas, hermanos. Pues bien, dice el apóstol Pablo que todo eso que podemos ver y que podemos tocar van a pasar. Se van a acabar. ¿Sí? Van a pasar. Decíamos nosotros, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas hemos tenido y ya no las tenemos? Tenemos otras. Siempre van a ir acabándose las cosas. Pues bien, dice el apóstol Pablo, va a llegar el momento en que todo lo que podemos ver y podemos tocar se va a acabar. Por eso no podemos poner o no podemos tener nuestra esperanza en las cosas de aquí de la tierra, porque todo va a pasar, todo se va a acabar, todo va a ser destruido. Y por lo tanto, si no podemos poner la mirada en las cosas de aquí de la tierra, porque son pasajeras, entonces ¿dónde vamos a poner nuestra mirada? Dice el apóstol Pablo, hay que poner la mirada en el cielo, porque de ahí vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos con Él en el cielo. Por eso, hermanos, aquel pasaje que involucramos varias veces en nuestra clase, cuando los apóstoles, hermanos, están viendo partir a nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó de entre los muertos, después de que se apareció a sus discípulos por muchos días, Él asciende hacia el cielo. Y cuando estaba Él ascendiendo hacia el cielo, se acercan los varones y le dicen, ¿qué están viendo? Dice, estaban viendo al Señor Jesús. Dice, pues así como lo están viendo partir, dice, así va a volver. Entonces, ¿de dónde tenemos nuestra esperanza? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos la pregunta, ¿de dónde va a venir el Señor Jesucristo? En el cielo. Entonces, por eso les decía, vamos a poner nuestros pies en la tierra, porque inevitablemente no podemos ponernos en otra parte, pero nuestra mirada va a ser en el cielo, porque de ahí estamos esperando al Señor Jesús. Gente, hermanos, innumerable cantidad de gente, hermanos, ha sufrido las consecuencias por poner la mirada en las cosas de la tierra.
En la palabra de Dios vimos algunos ejemplos. Vimos el ejemplo de aquel hombre rico que llenó sus graneros. Trabajó muchísimo, arduamente trabajó ese hombre. La palabra del Señor le pone un nombre y le llama necio, nada más. Y este hombre, hermanos, trabajó arduamente con mucho esmero y llenó sus graneros. Y siguió trabajando, hermanos, siguió trabajando y siguió teniendo más ganancia. Y destruyó sus graneros y los hizo más grandes. Y volvió a llenarlos. Y cuando los llenó esos graneros que había hecho más grandes, ¿saben qué dijo? Alma, ahora sí, dice, muchos bienes tienes. Ahora sí, descansa y disfruta de todo lo que se ha hecho. ¿Y qué le dijeron esa vez? ¿Alguien se acuerda? Necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Saben dónde tenía la mirada de este hombre? En todo lo que estaba aquí en la tierra. Nunca, hermanos, puso la mirada en el cielo. Nunca puso el pensamiento en Dios. Dios es el que da la vida. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta, pues, de que este hombre padeció las consecuencias. Poner la mirada, tener los pies en la tierra y poner la mirada en las cosas de aquí de la tierra. Y sufrió las consecuencias el Señor Jesús. Así va a pasar quienes se preocupan por hacer tesoros en la tierra. Hermano, pero es que me ha costado mucho lo que he hecho. Es cierto, nos cuesta mucho sacrificio, nos cuesta mucho trabajo, pero no podemos amar más esto que tenemos aquí en la tierra, no podemos amarnos más que a Dios. Cuando aprendamos a poner nuestro amor en cada cosa que le corresponde, Dios nos va a bendecir todavía mucho más. Y el otro ejemplo que poníamos, la historia que ponía el Señor Jesús de un hombre mendigo que se llamaba Lázaro, ¿se acuerdan? Ese hombre estaba siempre tirado a la puerta de un hombre rico que todos los días que hacía fiesta, todos los días, y hacía grandes banquetes, y dice la palabra de Dios que se vestía con la mejor ropa que podía existir en este tiempo. Y lo hacía, y se divertía. Pero dice la palabra de Dios una parte, dice ahí claramente, de una forma tajante, de una forma directa, dice, y murió Lázaro. Alguien va a decir, pues es normal, estaba enfermo, no tenía que comer y se murió. Sí, pero te dice la palabra de Dios que también murió el rico. ¿Qué quiere decir? Que por más fiestas y más cosas que tengamos aquí en la tierra y por más cosas que atesoremos, hermano, va a llegar un momento en que vamos a morir irremediablemente. Y los encontramos después de la muerte. Lo platica el Señor Jesús. Después de la muerte los encontramos a los dos. Uno está en el seno de Abraham, en el paraíso, ¿sí? Está gozando ahí o está descansando. Y el otro está donde dice la palabra de Dios, en el lugar de tormento. ¿Y saben qué pedía el rico? Le decía, pedía el rico, dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. ¿A qué? ¿Se acuerdan qué lo estaba pidiendo? Que moje un poquito con agua. ¿Qué? Y venga. Porque el tormento, hermanos, era grande. ¿Y qué le dice Lázaro? ¿Qué le dice Abraham al rico? Le dice, nadie puede ir de aquí a donde tú estás, ni de donde tú estás puede venir aquí. Nadie. Cada uno recibió conforme había vivido en la tierra. Él nunca pensó que fuera a ir a un lugar así. Él nunca pensó que fuera a ir a un lugar así. Por eso él hacía fiestas. Por eso él se preocupaba por otras cosas. Porque nunca pensó en lo que habría después de su muerte. Mas ahora lo está viviendo. Porque él tenía los pies en la tierra y tenía la mirada en las cosas de la tierra. Porque hacía banquetes todos los días.
y se vestía muy bien todos los días y aparte era rico. Pero ahora él está ahí padeciendo eso, está enfrentándose a su realidad de no haber puesto la mirada en las cosas de arriba. Si hubiera, hermanos, si hubiera el rico mirado hacia arriba, se hubiera dado cuenta que había alguien que estaba necesitado a la puerta de su casa. Pero no era así, ¿verdad? No era así. Entonces, él ahora está padeciendo y dice, bueno, yo no puse la mirada en el cielo, o no busqué a Dios. Dice, bueno, permíteme ir a avisarle a mi familia para que ellos no vengan al lugar donde estoy ahora yo. Déjame ir a avisarles para que ellos se salven, para que ellos no estén enfrentando lo que ahora yo estoy viviendo, o a lo que yo me estoy enfrentando. Dijo, no. Dice, ellos tienen, ¿a quién? Moisés y a los profetas, a quienes pueden oír. Hermanos, es más, dice, déjame ir a avisarle yo, que desde un lado nadie puede regresar, para que digan, para que acuérdense, dijimos, aclaramos, los muertos no regresan, ¿sí? Los muertos no regresan. Dicen, no, es que se me apareció, no se aparecen los muertos, no regresan. Tal vez sea por nuestra conciencia. Dice, es que yo siento que viene mi viejo y me estira los pies en la noche. No viene. O me viene y me no viene. A veces lo que nosotros queremos ver, eso es lo que estamos viendo. Lo que nosotros queremos sentir, eso estamos sintiendo, ¿verdad? Decía mi papá, cuando se porten mal, voy a venir y les voy a jalar los pies. ¿Sí? Y por ahí más de dos han sentido que les jalan los pies, ¿verdad? Entonces, hermanos, volvemos a eso, no pueden venir. ¿Por qué él ahora quiere regresar? Porque no quiere que su familia padezca lo que él está sufriendo. Entonces, no puede venir. Está sufriendo las consecuencias de no haber puesto su mirada hacia arriba. Pablo dice, miren hacia arriba. Pero una de las maneras, hermanos, que podemos nosotros demostrar que tenemos nuestra mirada en el cielo, dice el apóstol Pablo, es estando firmes. ¿En qué? En el Señor. Estando firmes en el Señor. Así es que Pablo ya nos trazó un sendero, Pablo ya nos trazó un camino para que nosotros podamos estar firmes en el Señor. No hay, hermanos, no hay una excusa válida delante del Señor para dejar ese sendero. No hay una excusa. Lamentablemente, hermanos, nosotros muchas veces escogemos el sendero más fácil. Decía el Señor que hay dos puertas. En el Sermón del Monte hablaba el Señor Jesucristo de dos puertas. Una de esas puertas, dice, es muy amplia. Y por ahí entran muchísimos. Porque no se batalla para entrar por esa puerta. Pero también hay una puerta angosta donde se batalla un poquito. ¿Sí? Y entran pocos. Pero también ponía un camino amplio donde puedes ir caminando sin tener ningún problema. Pero también hay un camino angosto donde vas a batallar para caminar. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no queremos batallar. ¿Por qué? Porque el camino angosto exige de nosotros, exige dedicación, exige entrega, exige servicio, exige amor, exige misericordia, exige bondad, hermanos, de parte de nosotros. Y, hermanos, principalmente exige fidelidad. Y muchos de nosotros, hermanos, no queremos enfrentarnos a dar tanto por eso. El problema, hermanos, de todo esto es que el final de ese camino. Yo les decía, hermanos, el final, hermanos, de ese camino ya lo sabemos. Yo les decía, cuando estamos, si cuando el lo pasan ese programa, lo pasaban los domingos en la mañana. Pasaban un programa en Familia con Chabelo, lo pasaban en la mañana. No sé si alguno de ustedes lo haya alcanzado a ver. Ya no lo pasan, ¿verdad? Pero al final del programa, los tres mejores ganadores se quedaban al último. Y luego les hacían una pregunta. Aquí tienes tus premios,
Pero puedes escoger detrás de esas 3 puertas, ¿sí? Puedes escoger detrás de esas 3 puertas otro regalo. Pero ya no vas a tener si escoges alguna de esas puertas. Y ahí está la gente que sí, que no. ¿Por qué? Porque no sabes qué hay detrás de la puerta. Puede ser que tengas un mejor regalo que el que tú tienes, como puede ser que tengas un peor regalo que ya tienes. Y la gente se emocionaba y le gritaba sí, que no. Pues como no era de ellos, ¿verdad? Todos gritaban. Pero el que estaba aquí estaba bien nervioso. ¿Qué escojo? Y estaba y volteaba las puertas y decía, ¿qué escojo? Y toda la gente gritando. Porque no sabe lo que hay atrás. No sabe qué premio se va a ganar. Y todo estaba ahí. Y de repente escogía y abría la cortina y el regalo era malo. ¿Por qué escogí eso? ¿Por qué? O al revés, abría la cortina y el regalo era el doble o el triple de mejor que el que ya tenía. Y estaba emocionado porque le iba muy bien. Aquí, hermanos, no es lo que nos dice, hermanos, la palabra de Dios. No es como eso. Aquí no hay nada escondido. Aquí nos dice el final del camino amplio, el final del camino cómodo, ¿sí? El final del camino fácil, dice, es la muerte, ¿sí? Es la muerte. El final del camino amplio es la muerte. El final del camino angosto, ese difícil de andar, ese que no está tan sencillo, dice, es la vida eterna. Ahí está para escoger. Las cortinas están abiertas, yo le diría cuál vamos a escoger. Ya estamos viendo el premio. El Señor Jesús nos pone el premio. ¿Cuál vamos a escoger? Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál voy a escoger? ¿Y cuál escojo? Porque si estás viendo el resultado, que en uno vas a irte al filadero y en el otro vas a ir hacia el cielo, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué pensarlo? Ya ves al hombre rico que está en el lugar de tormento, no quiere no quisiera él estar ahí, pero ya no tiene remedio. No quiere que su familia vaya ahí, pero no puede hacer él, ahí en el lugar donde está no puede hacer nada. Pero está, hermanos, el resultado, el Señor Jesús no miente, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. El resultado del camino amplio y fácil y por donde muchos caminan es la muerte. El final del camino angosto es la vida por cual vamos a caminar. ¿Se imaginan? ¿No pensaremos? Hermanos, el apóstol Pablo nos pone la manera de verlo. Y si nosotros escogemos el camino angosto, dice, está firme, no te desvíes, no cambies tu camino, no cambies tu senda. Es lo que nos está invitando con el capítulo 4, versículo 1. No cambies tu camino. ¿Sí? El resultado ya lo sabes. El premio ya lo sabes. ¿Sí? Lamentablemente, hermanos, muchos no lo han valorado de esa manera. Muchos no lo han visto de esa manera. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué nos va a capacitar para esto? La constancia. No hay mejor manera de capacitar a un cristiano en su vida espiritual que la constancia. La mejor fortaleza que puede tener un cristiano es su constancia. ¿Constancia en qué? En las cosas de Dios. Jamás. Si el cristiano, hermanos, háblame de un cristiano que es constante en las cosas del Señor, te diré que es un cristiano que está preparado para la vida eterna. Pero háblame de un cristiano que es inconstante en las cosas de Dios y le preguntas, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? No lo sé. Así que no lo sabe. Entonces el apóstol Pablo, hay que capacitarnos para eso. Por eso la palabra, esas palabras del apóstol Pablo están firmes. ¿Pero están firmes en qué? En el Señor. Hermanos, ¿qué quiere decir estar firmes en el Señor? Bueno, quiere decir, hermanos, que estamos sometidos completamente al Señor. Sometidos completamente al Señor. No podemos someternos a otra cosa. ¿Sí? Nuestra fe debe de ser allí con el Señor. Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros.
Bueno, ¿Sí? porque muchos de nosotros dudamos que no nos vamos a salvar. Sí, es lo que preguntábamos la vez pasada. Si ahorita nosotros nos tocara elegir o nos tocara decir, que se decidiera ahorita, en este momento, si se decidiera quiénes van a la vida eterna, así, sinceramente, ¿creen ustedes que nos salvaremos nosotros? No, yo digo que ¿por qué? No, yo quiero llevar a esa pregunta. Una vez la hice yo esa pregunta. Le dije, ¿creen ustedes que si el Señor le tocara, el Señor Jesús viniera ahorita, iríamos nosotros a la vida eterna? ¿Sí? Decimos, y luego yo decía, no, nadie dice nada. Y dice el hermano Miguel, ¿por qué dudamos? ¿Por qué? Porque tal vez no hemos hecho lo suficiente, tal vez porque no somos tan fieles, tal vez porque no somos tan constantes, tal vez porque nos falta fe, tal vez porque nos falta servicio, tal vez porque nos falta entrega. ¿Por qué dudamos? No dudemos de eso, hermanos. ¿Tienen confianza en quien han creído? Amén. ¿Sí? ¿Tienen fe? Pues, hermano, pues, a lo mejor no mucha. ¿Cuánta es suficiente? ¿Cuánta fe es suficiente? Pues déjenme ir a comprar fe. ¿Dónde la vende? ¿Dónde vende la fe? ¿O cómo se pide la fe? ¿Por litros? ¿Por kilos? ¿No? ¿Dónde la vende? Dicen que las boticas venden de todo. ¿La venderán en una botica? No. ¿La fe viene? ¿El oír qué, hermanos? Te digo que sea constante para seguir adelante. El que sea constante se va a preparar. El que sea constante va a saber que si está aquí, lleva mucho de ganar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos alcanzaríamos la vida eterna? Todos. Yo quisiera que todos, hermano Maruquita. La hermana Maruquita quiere que todos nos salvemos. Sí. Ahora otra vez, ¿cuántos nos salvaríamos? Ya fíjense cómo es la palabra. ¿Cuántos nos salvaríamos? Yo ya me incluí. ¿Cuántos nos salvaríamos? ¿Ven? Hombre, oye, muy poquitos. Bueno, la mitad, yo creo. Hermanos, entonces luchemos por eso. Estando firmes en qué? En el Señor. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Sometimiento, compromiso, no dejar de. Exacto. Entonces, eso es, hermanos, estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor no es quedarnos en la casa, es estar aquí, en los momentos que se requiere que estemos aquí. La iglesia del primer siglo, hermanos, se reunía todos los días, todos los días. Algunas veces se reunían en el templo y decían, ¿por qué ya había templo? No, en el templo de Jerusalén que estaba ahí, porque ahí en los escalones se ponían a predicar y hacían la reunión allí, ahí cantaban, ahí estudiaban de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los demás que lo estaban viendo también se acercaran. Y luego ya después se reunían también en las casas. ¿De quiénes? De los que ya habían obedecido el Evangelio. ¿Sí? Bien, entonces Pablo quiere, hermanos, que nosotros seamos constantes, que estemos firmes en el Señor. Lamentablemente a veces la firmeza, hermanos, de nosotros no está muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces nuestra firmeza o nuestra casa o nuestra espiritualidad no está fundada, hermanos, ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y la roca saben quién es? Cristo. Y fundamos nuestra vida espiritual, fíjense bien, muchos cometemos el error de fundar nuestra vida espiritual sobre la arena. ¿Sí? Y la arena, hermanos, puede ser cualquier otra cosa que no sea Cristo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuándo nos damos cuenta que un cristiano, no está fundando su vida espiritual sobre la roca? ¿Por qué? Porque vienen las tempestades, que aplicado a nuestra vida espiritual, ¿qué es? Vienen las pruebas, vienen los problemas, y lo primero, hermanos, lo primero que dejamos nosotros cuando vienen las pruebas o los problemas en nuestra vida espiritual, si tenemos basada o si tenemos cimentada nuestra vida espiritual sobre la arena, lo primero que dejamos es a Dios. ¿Sí? Lo primero que dejamos ahorita. Entonces, eso es, hermanos. Lo basamos en otras cosas, nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermano? Les voy a decir otra cosa. Cuando nos va bien, cuando nos va bien normalmente es económicamente, ¿verdad?
He oído ahí, hermanos, cuando los matrimonios, siempre se les da un consejo, se les da consejos a los matrimonios antes de casarse. Se les da que tengan amor, ¿verdad? ¿Qué más se les dice a los matrimonios cuando se casan? Que sean fieles, que tengan amor, que platiquen, que tengan comunicación, que hagan las cosas bien. Pero dice, pero cuando en un matrimonio llega la necesidad, el amor se va. Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana, así dice, ¿verdad? Así dice. Pero aplicándolo en eso, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cuando no hay con qué vivir, hermanos, pues se acaba el amor. De amor no se vive, no crean eso, no nomás se vive de amor, se vive de muchas cosas, pero no solamente de amor, ¿verdad? Pero, hermanos, en el aspecto espiritual es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos va bien, hermanos. Nos va bien. No, hermano, yo tengo mucha fe en Dios. Me ha ido muy bien. Y cuando no nos va tan bien, seguimos teniendo fe en Dios. Cuando no nos va bien, cuando traemos la cartera llena de dinero, no de papeles, yo traigo papeles aquí, pero no de crédito, no, de dinero. Cuando tenemos la cartera llena de dinero, no, hombre, hermano, yo soy un hombre de mucha fe, Dios me ha ayudado bastante. Y cuando no traes dinero en tu cartera, ¿dónde queda la fe? Hermano, ¿Sí? cuando no traemos nada hay que dar gracias a Dios. También, ¿verdad? Aprender a tener y a no tener, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos de aprender a eso. El apóstol Pablo lo aprendió fácilmente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la mayor prueba que llegamos a tener, hermanos, normalmente nosotros como cristianos es cuando padecemos necesidad. ¿De cuál? De la que ustedes me quieran nombrar. Padecemos alguna necesidad, hermanos, y ahí es, hermanos, donde demostramos si verdaderamente somos fieles a Dios. ¿Sí? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, ahí verdaderamente es cuando demostramos qué tan entregados estamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Eso no se está bien. Eso no es el constante en las cosas de Dios. ¿Verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, está firme. ¿Sí? Las pruebas van a venir, hermanos. Todos los días tenemos pruebas. Todos los días. Y van a venir. ¿Y las pruebas para qué son necesarias, hermanos? Para demostrarle a Dios qué tanta fe tenemos en Él. Quiero concluir, hermanos, esta parte. Pablo escribió, hermanos, Pablo escribió a los Efesios, ¿verdad? En cuanto a nuestra batalla espiritual. Y es una batalla, hermanos, que hay en nosotros, los cristianos, ¿verdad? En los que ya somos cristianos hay esa batalla. En la parte, batalla en la parte carnal con la parte espiritual, ¿verdad? Esa siempre va a haber en los que somos cristianos. Yo le decía en una ocasión, bueno, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál gana? ¿La parte espiritual o la parte carnal? ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál creen ustedes que va a ganar? La que alimente yo más. ¿Verdad? La que alimentemos más. La parte espiritual y la parte carnal. Los que no son cristianos no tienen esa batalla porque son pura carne. ¿Sí? No hablándolo literalmente, ¿verdad? Pero son pura carne. Hablándolo de otra manera, dice, los que somos cristianos somos carne y somos espíritu. Pablo hablaba acerca de eso. Y siempre Pablo tenía ese problema. Las cosas que no quiero hacer son las que hago. Y las cosas que quiero hacer, dice, no las hago. ¿Por qué? Porque somos parte carnal y parte espiritual. ¿Sí? Y va a ganar en nuestra vida, hermanos, en nuestra batalla, va a ganar la que nosotros decidamos que gane. La que nosotros decidamos alimentar más. ¿Sí? La que nosotros decidamos alimentar más. Entonces, hermanos, ahí en el capítulo 6 a los Efesios, vamos a ver ahí atrásito, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 6. Versículo 10 dice, fíjense lo que dice, hermano, Pablo a los Efesios.
Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿De dónde vamos a agarrar nuestra fuerza? El Señor. ¿Sí? Dice y agrega, y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Hermanos, la invitación en esta mañana es a estar firmes. La invitación en esta mañana, hermanos, es a estar constantes. La conclusión de todo lo que hemos visto con los pies en la tierra y la mirada en el cielo es a que no dejemos de mirar al Señor. ¿Sí? No hay términos medios. Aquí o sigas al Señor o no lo sigues. ¿Sí? O eres constante o no lo eres constante. O recoges o desparramas. O eres frío o eres caliente. Aquí no hay términos medios. ¿Sí? ¿Y cuáles somos nosotros? De los términos medios, esos son los que menos puede ver el Señor. O eres frío o eres caliente, pero no seas término medio. ¿Sí? No seas término medio, dice la palabra de Dios, hermanos. Y una de las cosas que nos van a ayudar, hermanos, a estar firmes y a tener esa firmeza con la fuerza del Señor, hermanos, es pensar en las cosas de arriba, es poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Una vez más, hermanos, nos invitan a que toquen la banca donde están sentados. Tóquense. Siéntanla, hermanos. Todo está dispuesto para ser destruido. Dice Pablo, hermanos, a los colosenses. Hay una carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses. Ahí enseguidita, hermanos, de los Filipenses. Capítulo 2, versículo 22. Dice ahí, hermanos, 2:22. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 20, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo se acaba, todo se va a acabar, hermanos. Todo va a destruirse, hermanos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta razón fue por la cual Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, cuando hablaba del sermón del monte, versículos del 19 al 20, decía el Señor Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo está nuestro tesoro en el cielo? ¿Cuánto tesoro llevamos acumulado ahí en el cielo? Esta es la idea, hermanos, expresada por el apóstol Pablo. Miremos hacia arriba. Entonces, ¿en qué debemos de pensar, hermanos? Lo terrenal pasará. Pensaremos en ello. Lo celestial es para siempre. Pensaremos en ello. La lección es bien fácil. ¿Sí? Aquí en México somos buenos para los dichos o para las frases. Inventamos algunas frases. La decisión es muy sencilla, hermanos. Vamos a pensar en lo terrenal que va a pasar o en lo celestial que es para siempre. Ni cómo rompernos la cabeza. No necesitamos rompernos la cabeza, dice el dicho. No te rompas la cabeza. ¿Qué quiere decir? No la pienses mucho, ¿verdad? Hermanos, puede que tengamos los pies en la tierra, pero la determinación de cada uno de nosotros es tener nuestra mirada en el cielo. Nos causa emoción. Quiero concluir con eso. Nos causa emoción la venida del Señor Jesús.
Nos emociona la venida del Señor Jesús. Lo voy a usar como pretexto para invitarnos los jueves, ¿verdad? Los jueves. Estamos viendo la cena del Señor. Y una de las cosas que dice cuando participamos de la cena del Señor es que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y anunciamos su segunda venida. Nos causa alegría saber que Cristo va a venir nuevamente. ¿Sí? Nos causa alegría verlo nuevamente. Hermanos, es una emoción tan grande. Y nos causa alegría, hermanos, por lo que nos va a traer. ¿Sí? ¿Por qué nos causa alegría saber que va a venir Cristo? Por lo que nos va a traer, por verlo a Él. ¿Por qué? ¿Qué nos va a traer? La vida eterna, o verlo nada más. No, por lo que nos va a traer, ¿verdad? Cuando yo le dije, cuando estoy en el trabajo, le digo me habla mi esposa a veces, me dice, es que Samuel, estoy batallando con Samuel, que es el niño más chiquito de nosotros, porque a veces no quiere hacer la tarea, algunos niños son así. Y luego le digo yo, haz lo que te están pidiendo. Y cuando yo vaya, te voy a llevar algo. ¿Saben qué es lo que hace? Inmediatamente se pone a hacer el trabajo. Es obediente. Y está preguntándole a cada rato a su mamá, ¿qué le pregunta? ¿Ya no viene? ¿Por qué? Porque quiere recibir lo que le dije que le iba a llevar. ¿Sí? Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, ponte a hacer algo. Y yo voy a ir y te voy a llevar algo. Si yo te voy a llevar un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La vida eterna. Nos va a llevar algo. Algo por lo que estamos luchando. Algo por lo que nos estamos esforzando. Estemos firmes en el Señor, hermano, para que cuando venga el Señor Jesús nos dé esa recompensa para cada uno de nosotros. ¿De cuáles son los que vamos a ser puestos a la derecha o a la izquierda? Pues a la derecha mía, ¿verdad? A la izquierda viendo, porque me salen al revés con usted. ¿De cuáles quieren ser? Los que son puestos a la derecha. ¿Verdad? Cuando, yo no quiero que me largo, pero quiero recordar, hermanos, ¿qué sentirían? ¿Sí? Aquellas mujeres, o aquellas, ¿se acuerdan que había la historia de una parábola de 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué sentirían cuando llega el esposo? ¿Qué sentirían las 5 que entraron a la fiesta? Estaban bien contentos. Pero ¿qué sentirían las 5 que se quedaron afuera? Ahora, tristeza, pero las que estaban afuera oían que adentro había fiesta. ¿Qué sentirían? Si me hubieran preparado, ahí estuviera yo también. ¿Cuántos nos iremos a lamentar? Espero yo que ninguno. Pero ¿cuántos irán a lamentar por no haberse preparado a tiempo? Por no haber sido fieles a tiempo. Por no haber sido constantes a tiempo. ¿Sí? Por no servir a tiempo. Por no luchar a tiempo. ¿Cuántos? Pensemos en eso, hermanos. Es bueno reflexionar. Y no solamente, hermanos, no solamente reflexionar ahorita, que lo estamos oyendo, sino reflexionar todos los días. Todos los días. Hermanos, Dios les bendiga. Pongamos nuestra mirada en el cielo, de donde esperamos al Señor. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano, que quieran agregar? Espero yo que, hermanos, que nuestra recompensa ya la estemos preparados. ¿Se acuerdan que a dónde se fue el Señor Jesús? Yo voy a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Dice, para que donde yo estoy, y luego dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Muchas. Entonces, muchas. ¿Cuántas son muchas? Muchas. Yo muchas veces me lo he imaginado, esa parte. Y yo me he imaginado al Señor Jesús preparando a mí.
Y muchas veces me he imaginado que ya le pone hasta el nombre. Estamos en la morada de quién? De Juan Jesús Mendión. ¿Se han imaginado una de ustedes? ¿Sí se lo han imaginado en serio? ¿En serio? ¿Se han imaginado estar en el cielo? ¿Se lo han imaginado? ¿Sí lo han pensado? Porque si no lo han pensado, ¿de qué sirve que estemos haciendo todo lo que estamos haciendo? ¿Se han imaginado en el cielo? ¿Sí? Yo lo veo así como que no, vamos a ir al cielo, hermanos. ¿Se han imaginado estar en el cielo? Bueno, ¿se han imaginado estar en el infierno? No, ¿verdad? Hay que estar en el infierno. ¿Se han imaginado estar en el cielo? ¿Cómo se lo han imaginado? ¿Tendrá alguna de esas moradas, tendrá el nombre de ustedes? Yo espero que sí, amigos. Yo espero que sí. Y que sea la mía también la que esté ahí. ¿Y saben cuál es lo más bonito, hermanos? De ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que quiero ver. ¿Sí? Y ver las moradas de los que ya partieron, de los que ya fueron fieles, de los que ya fueron constantes, de los que entregaron su vida por Cristo. Esa es la que quiero ver. Eso nos motiva a nosotros, hermanos. Hay unos que han luchado. Y si yo les preguntaría a los que ya lucharon, ¿dónde están? ¿Dónde diríamos que están? Los que ya lucharon, los que ya fueron fieles, los que fueron cristianos fieles, fueron cristianos que ofrecieron su vida por Cristo, que ofrecieron su servicio, que entregaron todo por Cristo. ¿Dónde creen que están? ¿Creen que están delante de la presencia del Señor? Yo quiero ir a verlos. Y espero que ustedes también. Hermano, me quiero dirigir un himno y enseguida pasaremos a lo que será la cena del Señor. Que Dios los bendiga.